Bueno, buenos días a todos. No les haré levantar, no les voy a poner un examen, aunque bien podría, porque hay algunas de las cosas que les voy a comentar que de alguno u otro modo ya han salido. Aquello de los fito griego, esteroles, es lo que ha acompañado. Bien, es el turno de los esteroles vegetales, de los fitoesteroles y de hablar de su actividad hipocolesterolémica. Bien. A estas alturas ya de las jornadas ya se ha comentado, y creo que ya ha quedado suficientemente claro, cómo o bien un ingrediente funcional, en el que estamos hablando en esta mesa sobre ingredientes funcionales, o bien un alimento funcional, en el que ya se ha hablado en la primera mesa redonda, pues tiene que estar avalado, como siempre, por una suficiente evidencia científica, una suficiente demostración científica de esos efectos funcionales. Esto es una de las cosas que ya ha quedado suficientemente claro. Hemos visto gran cantidad de estudios, tanto en la primera sesión como ahora. Y más si un ingrediente o un alimento funcional pretende hacer algún tipo de declaración de propiedades saludables. Como ya se ha comentado en la primera de las sesiones, ya se nos ha definido que es una declaración de propiedad saludable. En este caso, además, no solo es un requisito indispensable o inherente a un alimento funcional, sino que es un requisito legal. Desde el punto de vista legislativo se exige la demostración científica de estos beneficios saludables. En este sentido, en el caso de los alimentos con fitoesteroles, pues les comentaré que son uno de los primeros ingredientes que ha autorizado la Unión Europea al amparo de ese reglamento 1924 del 2006 y que les ha permitido incluir esta declaración, que es la que tienen ustedes en la documentación que se les entregó, publicada en el reglamento 983 de octubre, quédense con la fecha, octubre del 2009. Según este reglamento y según las evidencias científicas hasta ese momento, pues se puede decir de los fitoesteroles y de los alimentos enriquecidos en fitoesteroles que lo siguiente: se ha demostrado que los fitoesteroles o los fitoestanoles disminuyen, reducen la colesterolemia y que una tasa elevada de colesterol constituye un factor de riesgo en el desarrollo de cardiopatías coronarias. Esto es lo que se afirma, o lo que la Unión Europea pone encima de la mesa como declaración nutricional para los alimentos enriquecidos en fitoesteroles. Siempre y cuando, quédense también con este dato, esa ingesta mínima diaria de esteroles vegetales fuera de estos 2 gramos al día. Pero claro, ya se ha comentado también que la legislación es algo activo, que es algo que cambia, que hay que estar al día o al menos saber cómo mantenerse al día, y este lunes pasado, con lo cual no está en su documentación, este lunes pasado este reglamento 983 del 2009 pues introduce una pequeña modificación, una ligera modificación con el reglamento 376, que es lo de menos, pero que cambia ligeramente lo que se nos dice acerca de los fitoesteroles, y es que la Unión Europea va un poquito más allá en la consideración de la cuantificación de ese efecto funcional y en la valoración también de las dosis que son necesarias o útiles, eficaces en esa actividad hipocolesterolémica. De tal forma que este 3 de mayo, este lunes pasado, insisto, en ese afán de la Unión Europea por concretar y valorar desde un punto de vista cuantitativo la eficacia de los fitoesteroles, junto con la declaración de propiedades saludables, apunta y afina en estos términos. El efecto beneficioso de los fitoesteroles se dará siempre y cuando exista una ingesta comprendida entre 1,5 y 2 gramos al día. Además, en el caso de que se quiera hacer una cuantificación también de ese efecto hipocolesterolémico, habrá que mencionar que ese efecto está comprendido entre un 7 y un 10%, es decir, la reducción del colesterol total se da siempre y cuando se tomen estas cantidades, esa es la reducción. Que además, ojo, para llegar a tener ese efecto saludable, la ingesta continuada de mantenerse durante al menos 2-3 semanas para que esos efectos en la actividad hipocolesterolémica sean manifiestos. Y además establece también qué categorías de alimentos son enriquecidos y son
capaces de mostrar este efecto, que son pues, las grasas amarillas para untar, las margarinas enriquecidas en fitoesteroles, algunos lácteos, mayonesa y salsas para aliños. Esas 4 categorías son las que van a lucir esta declaración de propiedades saludables. Por lo tanto, a lo largo de los próximos minutos nos vamos a centrar en evaluar toda el bagaje científico que ha permitido a la Unión Europea hoy, día 7 de mayo, el disponer de una declaración de propiedades saludables para los fitoesteroles. Bien, empezaremos por recordar brevemente qué son los fitoesteroles, esteroles vegetales, ya nos ha ilustrado Julio con el prefijo griego, y bueno, son moléculas que tienen una estructura muy semejante al colesterol y que presentan funciones análogas al colesterol en los organismos animales. Recordemos brevemente cómo el colesterol tiene un anillo terpénico con un hidroxilo en el carbono 3, un doble enlace en el carbono 5 y una cadena lateral ramificada, y que esta estructura se mantiene en los esteroles vegetales también con ese anillo terpénico, ese hidroxilo en el carbono 3, ese doble enlace en el carbono 5, y la diferencia entre los esteroles y los esteroles vegetales y el colesterol radica en esa cadena lateral donde aparecen tanto grupos etilo en ese carbono 24 como grupos metilo, que lo que van a hacer de estas moléculas en comparación con el colesterol es hacerlas más apolares, y esta va a ser una diferencia fundamental a la hora de su comportamiento después en el organismo. Bien, haré un breve inciso para recordar también que existen las versiones saturadas de los fitoesteroles para convertirlos en fitoestanoles. Tanto fitoesteroles como fitoestanoles, los fitoestanoles sin este doble enlace aquí, ambos ejercen ese efecto hipocolesterolémico. ¿De acuerdo? Ahí no vamos a entrar, tampoco tenemos tiempo para puntualizar, pero que sepáis que cuando hablemos de fitoesteroles estamos hablando tanto de fitoesteroles como fitoestanoles, la versión, insisto, saturada. Existen más de 200 actualmente identificados en el mundo vegetal, pero básicamente son 3 los que manejan los alimentos enriquecidos y los que de forma natural se encuentran en la naturaleza. Fundamentalmente sitosterol, con una abundancia del 64%, seguido del campesterol con un 30% y un 5% para estigmasterol. El resto pues, no llegan al 1%, con lo cual básicamente son 3 los que van a estar presentes en los alimentos enriquecidos. Y en la naturaleza, bueno, ¿dónde se encuentran? Recordar brevemente que las fuentes fundamentales en los alimentos van a ser los aceites, con valores comprendidos entre 0,2 y un 1,2 gramos por 100 gramos de alimento. Aceites de maíz, aceite de colza, aceite de soja son básicamente los 3 aceites más ricos en fitoesteroles. Le siguen los cereales también con un aporte interesante de estos compuestos, y recordar también cómo, a pesar de que tengan muy poquita grasa, pues la cantidad de vegetales que tomamos en la dieta hacen también de los vegetales una fuente interesante de estos compuestos. Bien, en la siguiente imagen vamos a recordar un poquito, o vamos a ver cómo se comportan tanto colesterol como fitoesteroles en el organismo, porque esta es una información que nos va a servir de apoyo para justificar por qué la actividad hipocolesterolémica de los fitoesteroles. Bien, la ingesta diaria, recordar de colesterol comprendida entre 300 y 500 miligramos día, procedentes de carnes, huevos, pescados, mariscos, mientras que la ingesta diaria habitual de fitoesteroles está comprendida entre 200 y 400 miligramos día, procedente de, ya hemos dicho, el mundo vegetal, aceites y resto de vegetales. Las tasas de absorción intestinal en condiciones normales del colesterol pues están alrededor del 50%, entre el 40 y el 60%, de lo que se absorbe y de lo que se excreta. Sin embargo, aquí una gran diferencia: los fitoesteroles, las tasas de absorción son muy bajitas, alrededor de 5 o 6%, en algunos casos pueden llegar a valores superiores, pero son realmente muy bajas las tasas de absorción de fitoesteroles. Obviamente no hay síntesis endógena de fitoesteroles, mientras que la síntesis endógena de colesterol pues, puede llegar a los valores de 1000 miligramos por día. Valores de excreción biliar en relación con el colesterol, 40-60%, y estamos hablando de valores altos, 85-95% en el caso de los fitoesteroles. Esto hace que al final en plasma nos encontremos valores que puedan oscilar entre 140-300 miligramos de decilitro en el caso del colesterol y muy poquito en el caso de los fitoesteroles. Hay
muy bajita absorción, bajos niveles de fitosteroles en plasma. Y en las primeras evidencias de la actividad hipocolesterolémica de los fitosteroles, pues se tuvieron allá por los años 50 del siglo pasado ya, cuando trabajos relacionados con pollos o realizados en pollos pusieron de manifiesto que los esteroles de soja eran capaces de inhibir el incremento de colesterol plasmático y colesterol hepático en dietas administradas a estos pollos, dietas ricas en grasa. 2 años más tarde se publicaron los primeros estudios en humanos, pero bueno, los resultados que se tuvieron no fueron demasiado halagüeños. Las dosis que había que utilizar eran muy altas, la palatabilidad de los productos no era demasiado buena y era porque se añadían en forma libre. Las condiciones tecnológicas han cambiado, la ciencia ha sido capaz de modificar esos esteroles libres y hacer fórmulas, incorporarlos en los alimentos de tal forma que tecnológicamente es más fácil y desde el punto de vista sensorial no presentan ningún tipo de problema ni dificultad, con lo cual se retomó, después de haber dejado de mano estas líneas de investigación, se retomaron todos los estudios en relación con la actividad hipocolesterolémica de los esteroles y se fueron realizando a lo largo del tiempo una gran cantidad de estudios, tanto estudios casos controles, estudios transversales, y bueno, pues no tenemos tiempo para abordar toda esa gran cantidad de estudios, pero para eso hay otros investigadores que se han dedicado a hacer una combinación de estos estudios a través de metaanálisis. Hay un estudio muy famoso que si uno busca en PubMed también pues aparece como unas 250 veces citado, que es el de Katan y colaboradores, que trata de expresar o de estudiar cuáles son todos aquellos factores que condicionan la actividad hipocolesterolémica de fitosteroles. Y en esta primera gráfica, o uno de los primeros factores que estudiaron en todos estos 41 estudios fue la dosis ingerida, al cabo del día. Entonces, como pueden observar, se representa la reducción de los niveles del colesterol con relación a la dosis diaria de esteroles o estanoles, en cualquier caso. Bien, como pueden observar, hay una tendencia a incrementar esta reducción en el LDL-colesterol conforme se aumenta la dosis ingerida, pero hay un valor que estos investigadores pues, tasaron en alrededor del 2,5 gramos por día, a partir del cual ya los efectos sobre la reducción del LDL-colesterol pues, no parecen ser significativos, no aumentan. Y esto se recoge en esta tabla en la que por dosis de esterol y estanoles ingeridos, pues las tasas de reducción en los niveles de LDL-colesterol pues pasan de 6,7 a 8,5, 8,9, 11,3. Concluyen que alrededor de 2,5 gramos por día genera una reducción de las tasas de LDL-colesterol de un 10%. Quédense con esas cifras porque luego volveremos sobre ellas. Dosis de 2 gramos día, reducción de 10% en el LDL-colesterol. Si recuerdan, las cifras de ingesta diaria habitual de fitosteroles eran 200-400 miligramos día. Claro, para llegar a esos 2,5 gramos por día, pues realmente no se puede a través de una dieta habitual o a través de una ingesta diaria normal, ni siquiera, según otros estudios, en personas que llevan unas dietas vegetarianas. Bien, con lo cual, la opción que queda para alcanzar esta eficacia hipocolesterolémica es enriquecer los alimentos en fitosteroles. Con lo cual, esas dosis vienen a ser pues, unas 10 o 20 veces la ingesta diaria de estos compuestos. Otro de los factores que estudiaron en este metaanálisis fue la edad de los voluntarios incluidos en los distintos tipos de estudios y tratados con diferentes dosis, porque claro, de forma natural, el LDL-colesterol, ¿qué ocurre a lo largo de la vida? Que se va incrementando, con lo cual pretendían verificar en aquellos estudios en los que hubiera una ingesta mínima de 1,5 gramos de esteroles al día, verificar si la eficacia de esa ingesta de esteroles se mantenía a lo largo del tiempo, con la edad. Entonces, agruparon los estudios en función de diferentes grupos de edades, niños de 4 a 6 años,
jóvenes de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 60. ¿Y qué es lo que vieron? Dos resultados. Las tasas absolutas de LDL colesterol aumentaron, la reducción aumentó con la edad. Es decir, a mayor edad, mayor reducción en los valores absolutos del LDL colesterol. Pero si uno expresa esa reducción en el LDL colesterol en función del dato basal, es decir, del inicio del estudio, pues realmente las tasas de reducción en el LDL colesterol vienen a ser alrededor todas del 10%, que es el valor que decíamos que hay una reducción media en el LDL colesterol. ¿De acuerdo? Con lo cual, al aumentar la edad también se mantiene esta eficacia. Otro factor interesante. Echemos mano de nuestros conocimientos de fisiología, nutrición, digestión, metabolismo, absorción, de colesterol, cómo el colesterol al final acaba llegando a plasma, qué camino necesita llegar y qué camino necesita utilizar también las vitaminas liposolubles. Con lo cual no le sorprenderá pensar que cualquier estudio que se centre en la actividad hipocolesterolémica de los fitoesteroles pueda plantearse también la posibilidad de que de algún modo las vitaminas liposolubles puedan verse afectadas y los niveles de vitaminas liposolubles se puedan ver afectados. Bien, los datos de estos estudios que plasmaban niveles de vitaminas liposolubles en plasma recogen efectivamente una disminución significativa de los niveles de vitaminas, sobre todo de vitaminas hidrocarbonadas, de los carotenos, tanto de alfa-caroteno, beta-caroteno sobre todo y licopeno, es decir, ingestas superiores a 1,5 gramos al día de fitoesteroles mantenidas durante 2-3 semanas produce una disminución significativa de los niveles de vitaminas liposolubles tipo caroteno. Sin embargo, no se ven afectados los niveles, las concentraciones plasmáticas de retinol, vitamina A, o de vitamina D. Y esto, bueno, pues, he incluido también pues, toda la gran cantidad de estudios que avalan estas afirmaciones. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con dosis altas? Hasta ahora hemos visto qué ocurre con dosis entre 1,5, 2,5 gramos por día. Pero claro, el nivel de enriquecimiento, el consumo de alimentos enriquecidos, pues no es controlado, más que por uno mismo, evidentemente. ¿Y qué puede ocurrir a grandes dosis, ingiriendo grandes dosis de fitoesteroles? No hay muchos estudios al respecto. Aquí les traigo uno de Gillen y colaboradores en el 2009, en el que comparan los niveles de colesterol plasmático en 25 voluntarios sometidos a una dieta durante 10 semanas, una dieta controlada, una dieta control, en las que mantienen su ingesta habitual, y una dieta en la que el enriquecimiento de esteroles llega hasta 8,8 gramos por día. Y esa dieta mantenida durante 10 semanas se valora después los efectos sobre la reducción de los niveles de LDL colesterol en los dos casos. Entonces, como pueden observar en la gráfica inferior, esa reducción en los niveles de colesterol alcanza valores del 17%, es decir, con dosis altas, con 8,8 gramos por día, se alcanza unas reducciones en el valor del colesterol aproximadamente de un 17%. ¿Algún otro efecto adverso? ¿Qué pasa con las vitaminas liposolubles? Pues vuelve a ocurrir lo mismo. Hay una disminución significativa de los niveles de vitaminas liposolubles, carotenos fundamentalmente, sin detectarse ningún otro tipo, según estos investigadores, ningún otro tipo de efecto adverso. ¿Cómo contrarrestar, tanto a dosis habituales de enriquecimiento como a dosis altas, esa deficiencia en vitaminas liposolubles? Esto podría ser pregunta de examen también. Aumentando el consumo de frutas y verduras. En el caso de personas que ingieran habitualmente por necesidad de controlar su colesterolemia fitoesteroles, pues es aconsejado, y además así se indica también en el etiquetado de estos alimentos, incrementar el consumo de frutas y verduras para paliar de alguna manera esa disminución en la absorción de vitaminas liposolubles.
¿Qué pasa también en circunstancias en las que, además de niveles altos de colesterol, pues nos encontramos con otro tipo de patologías asociadas? Resulta interesante también ver cómo se comportan estos esteroles vegetales en este tipo de personas. Este es otro metaanálisis de Baker y colaboradores del año 2009, en el que valoran ingestas comprendidas entre 1,3 gramos por día y 3 gramos por día en personas que manifiestan diabetes o que tienen diabetes tipo 2. Y en este cuadro vemos los resultados con respecto al colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol y triglicéridos. Tanto para el colesterol total como para el HDL colesterol, LDL colesterol, pueden observar cómo hay una reducción significativa en aquellos voluntarios que incluyen fitoesteroles en su dieta. Parece que hay una tendencia a la significación en el caso del HDL colesterol, parece, pero esto no está muy claro todavía, que con la ingesta de fitoesteroles se incremente el HDL colesterol, y desde luego que no se ve ningún efecto sobre los triglicéridos. Estos son los datos, también insisto, de varios estudios que han valorado la ingesta de altas dosis de esteroles en la dieta. Bueno, por dar otro dato, este valor de 12, que no sé si lo ven todos, 12 es el valor en miligramos de decilitro de reducción de LDL colesterol en aquellos voluntarios que han ingerido esas dosis entre 1 y 3 gramos por día con respecto a los individuos que no han tomado esteroles. Pero claro, la siguiente pregunta es: ¿qué relevancia clínica tiene la reducción del LDL colesterol? Porque aquí de lo que se trata todo el rato es de reducir el LDL colesterol, pero ¿para qué? ¿Qué consecuencias desde el punto de vista clínico tiene esto? Pues hay autores que apuntan a esta cifra. Una reducción en 1 miligramo de decilitro en el nivel, en la concentración del LDL colesterol, lleva consigo una reducción de un 1% en el riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad coronaria. Con lo cual, si estábamos hablando justo en el caso de la diapositiva anterior, de una reducción de 12 miligramos de decilitro en los pacientes diabéticos que ingerían fitoesteroles, pues estamos hablando de un 12% de reducción en el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Otros autores apuntan a esta estimación. Una reducción en los valores de LDL colesterol de un 10% implicaría una reducción de un 20% en el riesgo cardiovascular a 5 años y una reducción de un 20% en el riesgo a lo largo de la vida. Con lo cual estamos hablando de cifras significativas y de cifras muy interesantes a tener en cuenta en salud. La otra pregunta del millón: ¿cómo trabajan estos fitoesteroles? ¿Cuál es el mecanismo de acción que al final hace que esas cifras de colesterol total o las cifras del colesterol vayan disminuyendo con una ingesta sostenida y mantenida en el tiempo de dosis alrededor de 2 gramos por día, pongamos? Pues la verdad es que los expertos no se ponen muy de acuerdo porque son varias las razones y los mecanismos a través de los cuales los fitoesteroles ejercen esta acción hipocolesterolémica. Parece que el más fuerte o el más significativo es una inhibición competitiva en la formación de las micelas de colesterol que son necesarias para que después se absorba a nivel intestinal. Recordemos que el colesterol, para ser absorbido, necesita formar parte de esas micelas junto con las sales biliares y después a nivel intestinal absorberse. Pues bien, los fitoesteroles, con esa apolaridad que les caracteriza, compiten con el colesterol a la hora de formar esas micelas, con lo cual, en la medida en que están formadas por fitoesteroles, no entra el colesterol y el colesterol se va a excretar con las heces. Ese sería quizá el principal mecanismo que se baraja para inhibir la absorción de colesterol a nivel intestinal. Hay otros, que es la cocristalización de colesterol y fitosterol en el estómago, a nivel
a nivel gástrico, una precipitación que después ya inhibe cualquier tipo de absorción. Hay otros mecanismos también a nivel intestinal, a nivel del enterocito, a través de transportadores en las moléculas de enterocito que interactúan y que transportan, expulsan tanto el colesterol. Una vez que está dentro del enterocito, lo expulsan otra vez y ya no es posible su absorción a nivel linfático. Es decir, hay otros mecanismos que implican a CAT, de la enzima esterificante, y que al final hacen, no vamos a entrar en detalles, pero al final hacen que los niveles de colesterol plasmático pues, disminuyan a lo largo del tiempo. La Unión Europea está haciendo actualmente, y con esto ya prácticamente acabo, un seguimiento bastante estrecho de cuáles son los alimentos permitidos para enriquecer en fitoesteroles, cuáles son las recomendaciones de consumo diaria, cuáles son las concentraciones de colesterol, de fitoesteroles en estos alimentos y cuáles son las dosis diarias que se ingieren a través de la ingesta, a través de la toma de estos alimentos. Hay un informe bastante reciente del 2008 que apunta y que hace un seguimiento bastante estrecho de cuál ha sido el consumo de estos alimentos en los últimos años y cuál ha sido la aceptación y la valoración por parte de los consumidores y el grado de conocimiento de los consumidores que los consumidores tienen acerca de estos alimentos. Y en general se valora de una manera muy positiva y el consumidor de alguna manera está contento. Eso es lo que se refleja a la luz de este estudio. Y simplemente ya terminar diciendo que, bueno, volviendo al principio y cerrando el círculo de la charla, hemos tratado de poner de manifiesto estas evidencias científicas y este conocimiento, estos estudios que de momento avalan la utilización de esta declaración de propiedades saludables para los fitoesteroles, demostrando su actividad hipocolesterolémica a las dosis de entre 1,5 y 2 gramos por día, mantenidas como mínimo durante 2-3 semanas y alcanzando reducciones en el nivel de LDL de colesterol entre un 7 y un 10%. Nada más. Muchas gracias por su atención.